Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Como ustedes ya saben, todos los lunes a las 21 horas. Queremos agradecer a quienes retransmiten este programa. Purúa TV en señal abierta y también en todas sus redes sociales. La Voz de Paquito, Taquic TV y toda la red de radios y medios, por supuesto alternativos comunitarios que retransmiten este programa y por supuesto a Leo Clan, quien nos ayuda en la producción de estos programas. Hoy tengo una invitada muy especial. Como ustedes saben, aquí vienen personas muy especiales que han hecho distintas actividades académicas, sociales, políticas, culturales, porque cada uno de ellos nos deja un mensaje muy importante que nos sirven a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy quiero dar la bienvenida a una gran invitada, Janet Bonilla. Bienvenida a mi programa Sin Filtros con Marco. Qué gusto tenerte acá. Muchísimas gracias, estimado Marco, por la invitación. Muy agradecida igualmente de estar aquí en este espacio. Muy bien. Muchos te conocen. Hay otros que no te conocerán. Pero empecemos por, como diríamos, por el inicio. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en una comunidad un poquito pequeña llamada Ayambuela, allá en Cotacachi. Entonces, mi vida, digamos, crecí rodeada de todo lo que viene a ser la naturaleza, los animales, porque mis abuelitos tenían sus pequeñas chacras y también sus vaquitas, ¿no? Entonces, para mí fue lindo vivir rodeada siempre de la naturaleza. ¿Te gusta el campo? Me encanta el campo. Ok. Entonces, y cuéntame un poco más de esa niñez. ¿Cómo fue esa niñez? Mi niñez fue... ¿Eras traviesa? ¿Eras dedicado, obediente? Yo era malcriado. O sea, uno hay que reconocerlo, muy inquieto. Lo que en mi comunidad decían, este guambra es muy inquieto, es jodido. ¿Cómo eras tú? Éramos demasiado traviesos. Lo digo porque nosotros salíamos de la casa, a veces sin permiso de nuestros papás, a seguir jugando. Uy, eso era grave. Sí, y también nos íbamos a coger los sapos en los pantanos. Hacíamos muchas cosas. Los willis te llevabas en la funda para la casa. Nos llevábamos y después los hacíamos que crezcan para ver el proceso de la metamorfosis, que ahora sé qué significa eso de los sapos. O sea, antes de que te enseñen en la escuela todo lo que era, tú ya conocías lo que justamente se daba, claro. Éramos curiosos con eso y creo que una de las anécdotas más chistosas que me pasó fue el día que fuimos a pedir la Navidad. O sea, tengo que decirlo porque a la final eso me enseñó bastantes cosas. Primero, obedecerles a mis papás y segundo, de que nosotros la Navidad viene a ser algo que deseamos con bastante cariño, pero que no era la forma de ir, digamos, a mendigar tampoco, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de lo difícil que es para nosotros como niños de la comunidad cuando llegan estas fechas especiales y muchas veces no tenemos ese regalo. Ese regalo que queríamos. ¿Te acuerdas de niña que tenías carencias económicas, sentías pobreza? Entre comillas, digo, ¿no? Sí. Creo que mis papás trataron de crear un mejor ambiente para nosotros como sus hijos, pero sí recuerdo bastante el tema de las carencias cuando ellos querían construir una casa. Entonces ahí hicieron un préstamo grande, no sé de cuánto, pero nosotros tuvimos que comer meses solamente frijol para poder pagar esa deuda. Entonces, para nosotros era como que en un punto decíamos, ya no quiero más frijol, ni mote. Y además no entendías cuál era el sacrificio. No entendía el sacrificio de mis papás. Entonces, creo que también el tema de que yo ni siquiera sabía para qué estaba estudiando. O sea, sabía que me mandaban a la escuela, pero no sabía cuál era el significado de estudiar. Y ahí una anécdota súper chistosa que me pasó es que mi papi un día me ayudó al deber y es como esos memes que salen en la televisión y dicen, me ayudó mi papá, pero me saqué 0. Eso me pasó. ¿En serio? Sí. Entonces... Pero la intención cuenta. Exactamente. Porque mis papás tampoco es que acabaron tenían una educación básica, escuela, no tenían nada. Entonces para mí siempre fue como el hecho incluso de ir a la escuela y no tener los mismos recursos, digamos. ¿En qué escuela estabas? Estaba en la escuela fiscal mixta 6 de julio.
¿Estaba eso en qué ciudad? Eso estaba en la ciudad de Cotacachi. En Cotacachi. Mis papás nos mandaron allá y se veían las diferencias. Y ahí quiero contar algo que antes, o sea, todavía me sigue doliendo decirlo, pero Claro. en algún momento yo no quería ser indígena. Ujú. Yo no quería ser indígena porque ¿Por qué? a los niños que se vestían con anaco, tenían su trenza, en la escuela los llamaban piojosos o los montaban como caballos y siempre se burlaban de la forma en cómo hablaban. Entonces mis papás, para protegernos de eso, a mí y a mi hermana nos pusieron, digamos, el vestido, y muchas veces a mí no me gustaba decir que yo soy Eras indígena. porque yo no quería sufrir La esa discriminación. discriminación, y trataba como que de hacer algo, pero tampoco podía hacer algo. Eran niños que Claro. a su forma les enseñaron a ser discriminatorios. Y además la influencia que es vivir Exacto. también en una escuela, en una unidad educativa urbana, donde, bueno, pues el indígena es indio, es lo Exactamente. peor, es el pobre, es el piojoso, como tú dices. Entonces es complicado también ponerte contra el sistema, y peor un niño o una niña indígena. Entonces tuviste bastantes complicaciones en la escuela de discriminación, y sobre todo eras una niña. Sí, la discriminación era demasiado fuerte. Como digo, creo que mis papás, bien o mal, hicieron en vestirnos a nosotros con vestido, porque nos pusieron vestido y Pero tu papá y tu mamá seguían vestidos con su con su vestimenta. ropa, y muchas veces yo no quería que mi mami me vaya a ver porque decía, van a descubrir que soy indígena y me van a molestar. Sí, es terrible. Como a los otros niños, porque yo veía lo fuerte que era esa discriminación y cómo les trataban incluso los profesores de manera diferente a alguien que es mestizo de alguien Ujú. que es indígena. Y si eras indígena, entonces significaba que tú no eras bueno para estudiar, y si eras mestizo, entonces te daban todas las oportunidades para estar en oratorias, en concursos, pero si eras indígena nunca te regresaban a ver porque Ujú. no te creían, ni siquiera los profesores, capaz de poder demostrar que eres alguien también igual que todas las personas. Ujú. Entonces tienes eso en la escuela, y luego el colegio. En el colegio creo que ahí despertó mi rebeldía, como yo le llamo, Ujú. porque yo le dije, mi hermana ya estaba cursando el colegio y ella Tu hermana era mayor. Sí, mi hermana mayor, ella yendo con la falda al colegio, pero yo Ya. le dije a mi mami, yo me quiero vestir como usted. Y si Ya. no me manda con anaco, yo no voy a ir al colegio. Ajá. Y mi mami se quedó pensando, dijo, pero es que nuestra vestimenta es cara, mira, tú misma has visto cómo te estaban molestando. Pero yo me fui a estudiar a un colegio de Otavalo, mis papás Ujú. hicieron todo lo posible para que sigamos corte y confección, y yo decía, pero es que en Otavalo hay muchas personas que se visten con anaco y siento que yo me voy a sentir bienvenida Ujú. en Otavalo. Y entonces para mi mami y mi papi fue como la sorpresa, y también para el choque de mi hermana, porque cuando entré al colegio con anaco, mi hermana estaba todavía con la falda y yo con anaco. Y entonces nos preguntaban los profesores, ¿en verdad son hermanas? Nosotros sí nos parecemos. Entonces... O tu hermana te desconoció. No sé quién será. No me desconoció. Nosotras Claro. íbamos Ya. siempre juntas, a todo lado, incluso con mi prima que también estudiaba ahí, y luego ellas también decidieron ponerse el anaco. O sea, fue un tema de rebeldía tuyo, pero ¿qué te motivó a tomar esa decisión? Casi medio diría suicida, ¿no? Porque tú ya estabas acostumbrada, inclusive en tu pensamiento era, cuidado, me descubre. Exactamente. ¿Y qué te motivó esa chispita de decir, carambas, yo voy a romper esta complicación que tengo? Porque quería ser como mi mamá. A mi Ya. mamá siempre la he admirado por su fortaleza, y porque a pesar de todo, ella siempre se presentó como era. Ujú. A todos los espacios a donde ella Ujú. iba a trabajar, nunca dejó de lado su vestimenta. Entonces dije, ¿por qué lo hago yo? Ya. Yo me puse a pensar en eso y dije, yo quiero ser como mi mamá. Entonces le dije a mi mami, yo quiero vestirme como usted, quiero ponerme anaco, quiero tener hualcas, quiero ser como mi abuelita. O sea, quiero sentirme parte de algo, porque Ujú. cuando yo me vestía con, digamos, la falda, yo no me sentía parte de nada, ni siquiera del pueblo indígena, ni del pueblo, ni ser mestiza. O sea, me sentía como que estoy
en un lugar vacío. Como dicen, ni de aquí ni de allá. Exacto, me faltaba, y justamente ahí estaba descubriendo mi identidad. Ajá. Estaba en los 11 años, adolescente, entonces yo dije, mi identidad es ser una mujer quichua y yo quiero ser quichua. Entonces eso es lo que me motivó. Muy bien. Asumiste los retos, los desafíos, pero ¿hubo alguna vez una palabra, un desprecio o una experiencia que te hizo llorar? Que me hizo llorar. En esa etapa de tu vida. Creo que... ¿Donde te sentiste mal, complicada? No me sentí complicada. Como digo, en Otavalo la mayoría de las personas, o el colegio donde yo estuve, fueron la mayoría de las personas indígenas. Entonces yo me sentía como haber encontrado mi comunidad. O sea, donde uno se siente feliz. Sin ocultar lo que es, o sea, ya dejé de ocultarlo. Capaz, lo que sí me hizo llorar es que yo sufrí bullying, pero no por ser indígena, sufría bullying por ser buena estudiante. Entonces, recuerdo muy claro que una de las cosas que me hizo llorar fue que en este colegio de corte y confección había el tema de modelaje. Yo hice un vestido súper bonito de noche y la profesora, delante de todos mis compañeros, solo tenía un compañero hombre, recuerdo, me dijo que yo era fea y que alguien feo no podía modelar un vestido tan bonito, porque nos tocaba modelar el vestido. Que ustedes mismos confeccionaban. Exactamente. Eso me hizo llorar y hasta ahora como que tener esos problemas, digamos, de autoestima, que esas palabras duelen a esa edad de 12, 15 años, no recuerdo cuánto tenía, pero sí recuerdo que a pesar de que me hizo sentir mal, hubo mi único compañero hombre que me dijo, no le hagas caso, porque esta persona habla desde sus limitaciones, de lo que ella no puede hacer. Tú hiciste un buen trabajo, entonces tienes que modelar ese vestido, y lo hice. Claro. Y a veces el bullying va también hacia los mejores porque los dicen los nerds, los estudiosos, pero a la final esos son los que triunfan. Pero vamos a llegar a ese punto. ¿Qué parte de tu identidad jamás estuviste dispuesta a negociar, aunque eso te costara oportunidades, como se dice, o aceptación? Porque tu primera parte de la escuela te perdías entre el resto y eras aceptada. Y hoy tomaste una identidad y muchos a lo mejor te desconocían porque te veían con vestido y ahora te veían con tu ropa propia, ¿no? Entonces, ¿qué parte de eso no estabas dispuesta a negociar, por ejemplo, por ser aceptada, por tener oportunidades, como lo decías anteriormente? Creo que es el tema justamente de no sentirme pertenecer a un lugar. Eso no era negociable para mí porque cuando yo me vestí con el anaco, yo sentí que yo pertenecía a una comunidad y pertenecía por fin a Shambuela. Antes me sentía como que estaba en otro mundo. Ya, yo nunca discriminé a nadie, ¿no? Pero nunca tampoco hice algo para evitar la discriminación. Solamente me mantenía al margen, pero después me di cuenta que yo puedo utilizar mi voz para demostrar que los indígenas también somos personas que podemos ser arquitectos, podemos ser astronautas. Entonces, eso es lo que yo no he negociado. Yo pasé por esta circunstancia y sé lo difícil que es ser indígena en entornos, digamos, más sociales, en universidades, en colegios, y quiero que todos los niños o jóvenes que se sienten a veces como que discriminados tengan en cuenta que nosotros los indígenas también somos muy capaces de cumplir todo lo que nos propongamos. Veo que eras dedicada al estudio, rebelde en tu perspectiva de identidad y sobre todo eso más bien como una fortaleza. Ahora, en un entorno donde muchos jóvenes terminan resignándose a lo que les tocó, a veces la pobreza, lamentándose, indígena, inclusive tu primera etapa no vas con una visión a lo mejor profesional. Vas con una visión de un estudio que te permita dar a lo mejor un trabajo, una perspectiva de esto de corte y confección. ¿Cómo y por qué decidiste apostar a una ingeniería, a la ciencia y el conocimiento? ¿Dónde da ese otro chip? La primera ya te da con el tema de la identidad. Luego vas visionando
más allá. ¿Por qué? ¿Cómo te motiva este tema de ir a una ingeniería y esto de ciencia y conocimiento? Bueno, creo que un momento doloroso para mí y mi hermana mayor fue cuando nuestros papás nos dijeron que ya no nos podían dar la universidad porque no teníamos los recursos económicos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sentí ese día que mi vida se acabó porque mis papás nos llevaron a estudiar corte y confección porque querían que nosotros terminemos el colegio y tengamos algo que hacer, más allá de ser empleadas domésticas, poder trabajar al menos en corte y confección. Claro, en un oficio, como se dice, ¿no? Tener un oficio. Entonces ellos nos dieron el oficio y fue caro el colegio porque las telas no eran baratas y ellos se sacrificaban bastante. Y cuando nos dijeron eso, yo recuerdo que me puse a llorar porque dije, yo no quiero que mi vida se termine ahí. Ya, yo no quería, yo quería más, porque yo había visto en el colegio que mis compañeras hablaban de irse a estudiar a la universidad. Y yo decía, yo también quiero eso. Entonces un día recuerdo que mi papi había hablado, mi papi trabaja en la construcción, ¿no? Es jornalero, entonces justo el arquitecto de esa construcción le había dicho a mi papi que se sacrifiquen un poco más y que les manden a sus hijas a la universidad porque eso va a cambiar el rumbo de su vida. Y recuerdo que mi papá un día nos sentó y tenemos ese acuerdo que yo sí pienso cumplirlo. Nos sentó en la mesa, somos 5 hermanos, nos sentó en la mesa a los 5, no, en ese entonces a los 4 y nos dijo, yo les voy a dar la universidad a ti y a tu hermana porque mi hermana dejó de estudiar un año. Pero con la condición, porque justo mi mami se había embarazado otra vez de mi quinta hermana, que ustedes, si ya no podemos de ancianos darle la educación a ella, ustedes puedan apoyarle a que ella también pueda alcanzar los sueños. Y dijo mi papi, yo y tu mamá vamos a trabajar los sábados y domingos, no vamos a descansar, pero queremos que ustedes estudien. Y justamente ahí se hizo la educación gratuita, se podría decir, entonces era un poco más fácil, accesible, no tan fácil, pero un poco más fácil. Entonces, ¿cómo decidí yo que quería seguir ingeniería agropecuaria? Bueno, yo no sabía ni qué quería seguir porque nunca no tenía una orientación vocacional o familiares que estén. Nada. ¿Cómo decidiste, por ejemplo, en tu carrera? Yo recuerdo clarito que yo sabía que me gustaban las plantas y los animales. Entonces, en la carrera yo estudié en la Técnica del Norte, escogí todo lo de ciencias digamos, ciencias naturales en esa facultad. Escogí todas las materias. Y dije la que me salga, porque me gustan las plantas y los animales, entonces la que me salga. Y me salió ingeniería agropecuaria. Dije, no sé qué es, pero voy a seguir eso. Hay muchos colegas, hermanos indígenas que en serio que muchos no sabían por dónde ir, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos como un ángel también ahí atrás. O sea, nos orientamos, pero muchas veces no sabemos ni qué es, pero les ha ido muy bien. A muchos que a lo mejor hacen orientación vocacional, les hacen todos unos exámenes y a la final terminan con otras profesiones, al menos desistiendo de esas carreras, ¿no? A ti te fue de maravilla en lo que escogiste. Sí. Sí, me fue de maravilla, no tanto de maravilla, no porque lo que escogí no me gustara. Lo difícil fue cuando les conté a mi familia paterna y una tía me dijo, vas a estudiar para ser como tus abuelitos, agricultores. Y yo le dije, sí, voy a estudiar para ser agricultora. O sea, ¿te minimizó tu tía? Sí, me minimizó. Claro, tu carrera. Porque no conocía tampoco, ¿no? Lo que significaba estudiar ingeniería agropecuaria. Y no fue difícil, digamos, difícil lo que me gustara. Lo difícil fue que yo, después de haber acabado corte y confección, fui bachiller en sociales. Yo no sabía nada de química, física, matemáticas o biología. Nada. Y es lo principal que tienes en una ingeniería, al menos de estas características, ¿no? Y recuerdo muy clarito que mi primer profesor de química me dijo, vas a escribir la fórmula del agua, y yo no sabía. El H2O ni por idea. No, yo no sabía que H2O era agua. No sabía. Claro. Y este profesor me dijo, tú vete a estudiar para secretaria, para abogada, pero ¿tú qué haces aquí? Nunca te vas a graduar de ingeniera.
y te aseguro que te vas a quedar en mi materia, y me dejó en su materia. Ya. Pero Pues mira sí. qué desafíos. O sea, tú sí eres una persona de armas tomar, como decimos. O sea, no le tienes miedo a los retos. Claro, antes, siquiera, bueno, y yo soy de otra época que la tuya, era el bachillerato unificado, entonces te daban un poco de todo, te daban física, química, al menos orientaciones, ¿no? Bueno, luego escogías ya lo que se dice, ¿cómo se dice? La orientación físico-matemático, químico-biólogo, pero inclusive ni permitían inscribirse a alguien de sociales en un tema de ingeniería. O sea, el requisito era ser químico, biólogo o físico, matemático. Pero tú lograste entrar, quisiste romper ese esquema. ¿Y cómo logras romper todo ese tema? Cuando me dejó este profesor de química, yo tenía la decisión o de abandonar la carrera Claro, y escucharle, o el de tomar una segunda matrícula. claro. Yo no Y les- además sabiendo que no tienes muchos recursos. O Exactamente. sea, es duro. En ese entonces la segunda matrícula costaba $12, que yo las ahorré de mi colación, recuerdo Yeah. bien. Y yo no les quería decepcionar a mis papás, Claro. porque mis papás han hecho todo lo posible por meternos a la universidad, o sea, por darnos esos $20 que a mí me servía de lunes a sábado para tomar la movilización y tener algo que comer. Ujú. Entonces yo no quería decepcionarlos, y tomé la segunda matrícula y cogí en otra carrera. Ujú. Cogí en forestal, me acuerdo, pero yo todas esas vacaciones que tuve de mi primer semestre, yo cogí la única enciclopedia que tenía, porque hasta ese entonces nosotros no teníamos internet en casa, y recuerdo que una compañera que se llama Sisa me prestó todos sus cuadernos de químico biólogo, y yo me pasé estudiando todas mis vacaciones, lloraba porque no entendía muchas cosas, Claro. porque una enciclopedia no me decía más. Ujú. Y al No segundo, había el chat GPT. no había ChatGPT, no había nada. Claro. Entonces, recuerdo muy bien que entonces cogí la segunda materia con ingeniería forestal y fui la mejor en química. Pasé Ya. con 10. Ya. Y el profesor de química, recuerdo que me dijo algo súper curioso. Janet, tú siéntate adelante porque tú les vas a hacer copiar a tus compañeros Ajá. el tema de química. Ah, oye, qué interesante, qué cuestión de vida que tienes. Yendo en ese mismo tema, a ver, hubo momentos donde probablemente dijiste, ya no puedo. O sea, ¿hubo en tu pensamiento alguna vez, o sea, me rindo? Sí, sí hubo bastantes veces en las que dije me rindo, porque era muy complicado no tener que comer. Y capaz Claro. eso no lo saben mis papás, pero yo sí tuve que decidir entre sacar las copias del mega folleto y decidir no almorzar. Mi almuerzo comer ni algo. siquiera era un almuerzo de sopa arroz, mi almuerzo era comprar un mote de 50 centavos o Claro. un hornado de 50 centavos Claro. o a veces no comer y aguantar hasta la noche que llegaba a mi casa. Para las copias. Sí, porque para cualquier- es que yo no les quería pedir más dinero a mis papás. Claro. Entonces ahí sí me dio ganas, como que ya no aguanto porque tengo, o sea, también el hambre. Sí, pesa. ¿Te tocó estudiar el doble? ¿Esforzarte el triple? ¿Demostrar siempre más que otros para que te tomaran en serio de que tú ibas a lograr el objetivo? ¿Y le demostraste al profesor eso y a muchos más? ¿Querías demostrar eso? ¿Querías demostrarte a ti mismo? ¿Querías demostrar a tus padres? ¿Querías demostrar a quienes te decían que no puedes? Yo lo que quería hacer es una profesional para cambiar el mundo y quería cumplir la promesa que les hice a mis papás. Tenía que graduarme de ingeniera, Ujú. cueste lo que cueste. Y con cueste lo que cueste digo en el tema de que a pesar que hubieron muchos momentos en que yo lloré bastante en mi carrera, porque ser buen estudiante no es bueno. Yo lo vi así. ¿Por qué no es bueno? Porque los profesores me querían. Yo nunca fui cepilla, como suelen decir, pero los profesores siempre se acercaban a mí porque sacaba buenas notas. O sea, después de A todo excepción de ese este profesor. de química. ¿Te has vuelto a encontrar con ese profesor? No,
Nunca más en mi vida le volví a ver. A lo mejor ve este podcast. Mira que no tenías razón. Sí, y recuerdo que yo sí, traté de encajar cuando me dieron una beca. Recuerdo que la universidad había tenido una beca y yo tenía una beca de la universidad que nos daban como 200 al año, que ya me servía bastante. Por excelencia académica. No por excelencia, hay por pueblos y nacionalidades que yo También. no sabía. Uh-huh. Y teníamos que tener una nota mínima. Mínima para acceder a esa beca. Yo no lo sabía, lo supe recién en el 7º semestre y eso porque vi que un compañero tenía esta beca y yo, o sea, ni siquiera nos habían socializado que existía eso para nosotros. Y recuerdo bien que me hacían bastante bullying, incluso se ponían a investigar cuánto me había sacado yo en tal materia. Uh-huh. ¿Ya? Y para mí eso era doloroso porque me molestaba mucho por el tema de mis notas. Muchas personas se alejaban de mí porque yo siento que sí había ese tema de envidia de que el profesor te delegue a ti ciertas cosas que yo no quería, la verdad. Claro. Y recuerdo que el momento más duro para mí fue cuando hice mi tesis y yo le agradezco así inmensamente de corazón a mi director de tesis. Qué porque bien. yo no tenía el ¿Cómo se dinero. llama? Porque eso hay que socializar. Se Los llama, buenos maestros. Se llama el magíster Miguel Gómez. Muy bien, Miguel. Él fue el mejor profesor porque yo no tenía el dinero para comprarme todas las cosas para la tesis Claro. y él me las dio. Y él Qué sabía interesante. que yo me quedaba a esperarle en la granja, porque yo hice en la granja de la universidad, Ajá. la tesis, y él sabía que yo no había almorzado y me invitaba a almorzar con todas las profesoras. Él nunca escatimó esfuerzos en que yo como tesista me sienta bien. Siempre me hizo sentir bien. Por un lado, me apoyaba con el escrito de la tesis, Ajá. me apoyó con las cosas que yo necesitaba para las tesis. Incluso me dio comprando los abonos. O sea, yo le di el dinero, pero me trajo el transporte y ya me ahorré ese transporte. Claro. Y él siempre estuvo pendiente de mí. Qué chévere. Entonces, incluso me acuerdo que él quería que yo me desarrolle más y me prestó su compendio de libro de Fulbright para que yo estudiase inglés. Entonces, él fue Te fue todo lo orientando. mejor. Sí, pero esto generó malos comentarios que decían que yo tengo algo con este profesor. O sea, habían esos chismes dentro de la universidad. Que es la a mí me envidia hacían muchas sentir veces. mal. Claro. Sí, pero hice caso omiso y yo le agradezco bastante a este profesor porque gracias a él yo vi una forma distinta de cómo es hacer investigación y lo que significa ser un profesional. Claro. Me parece interesante eso. Bueno, los buenos estudiantes siempre tienen un bullying contrario porque a veces los que no pueden tener esas buenas notas se complican y es un tema de envidia que lastimosamente esto sucede y pasa, ¿no? Pero ahora tú ya me introduces al siguiente punto. Bueno, tú ya te gradúas entonces. Sí. Llegó ese momento. Sí, me gradué y recuerdo que ahí Vistes a tus padres. Fueron mis papás, mis hermanos. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando ya te decían ahí y estabas graduándote y tus padres estuvieron ahí? Yo siento que nos graduamos juntos, porque ellos me acompañaron a lo largo de toda la carrera en lo bueno y lo malo. Claro. Y siento que nos graduamos juntos porque todos nos sentimos felices. Claro. Era un logro familiar más que un logro personal. Esa es la diferencia, ¿no? De la cosmovisión de los pueblos indígenas, que no es un logro mío, es un logro nuestro. O sea, tus papis por poco más y decían, yo soy el ingeniero, yo soy quien me graduó, porque... Y parte tienen razón, porque todo el esfuerzo, el trabajar más, el a lo mejor, bueno, tú también hacías los esfuerzos a lo mejor de no comer un almuerzo. ¿Cuántas veces tus padres también tendrían esa misma complicación de decir, hoy tengo que darle estos $20 a mi hija porque tiene que estudiar, ¿no? Entonces sí creo que esos temas son muy interesantes. Pero ahora te gradúas, llega ese gran día y tú ya empiezas en un ámbito muy interesante a tener esa visión holística de que la ciencia, la tecnología,
no necesariamente debe estar peleado con los saberes ancestrales. ¿Cómo entras en este otro análisis? Bueno, ya ahorita académica, profesional, que por un lado el mundo occidental te da todos los conocimientos científicos, escritos, y que no reconoce lo empírico, entre comillas lo empírico, lo que llaman, por ejemplo, el conocimiento de los saberes ancestrales, a pesar que hay mucha ciencia y sabiduría. Por ejemplo, tú que estás en el ámbito o estuviste en sus inicios, cómo son las siembras, cómo son el manejo de todo el proceso productivo del campo. Entonces, ¿cuándo empiezas a pensar en estos elementos ya académicos y científicos desde tu perspectiva integral? Creo que esto, voy a hablar un poco del tema histórico-político de nosotros. Perfecto. Algo que siempre escuchábamos nosotros es que los indígenas somos los que tiramos piedras y cerramos las carreteras. Bueno, cuando nos hacen enojar, eso yo también he hecho. Sí, pero no es todo, ¿no? Nos etiquetan así para siempre. Así es. Independientemente que seas un profesional o no. Y yo decía, los indígenas somos más que eso. Claro. ¿Ya? Obviamente lo hacemos porque faltan cosas dentro de las comunidades, pero somos más que eso. Y recuerdo bien que se abrió el grupo de Fundación KISS, en donde hicieron un llamado a los profesionales que querían unirse a esta red. Y dije, ay, por fin hay una red de quichuas. Para mí fue así. Yeah. Yo me uní ahí sin saber qué es lo que esperaba. Lo único que quería es que a los indígenas nos vieran también como profesionales que podemos estar en grandes espacios, incluso internacionales. Por supuesto. Y entonces, ahí recuerdo que empezamos con unos proyectos y en uno de esos el que más me encantó fue Runa Space, que nosotros participamos en el Deep Food Space Challenge de la NASA. Pero ¿cómo fue ese encuentro entre este grupo contigo? O sea, nos reunimos, son de diferentes pueblos y nacionalidades. Por Nunca supuesto. en la vida nos habíamos visto. La conexión por Zoom fue lo que nos unió. Y teníamos una visión. Y una visión. Ustedes ya eran profesionales, claro, académicos. Ahí teníamos biofísicos, personas que estaban terminando. Te admiró a ti maestría. ver a algunos profesionales en algunas por ramas, ejemplo, en inteligencia artificial. ¿Quién diría que un quichua va a estar ya en inteligencia artificial o un matemático puro? Claro. O sea, yo me sentí muy bien y formamos un grupo multidisciplinario y participamos en el Deep Food Space Challenge de la NASA. Pero ustedes dijeron vamos a participar. Vamos a fortalecer y ampliar los espacios y a unir esfuerzos. Exactamente, nos reunimos todos los jóvenes y recuerdo que ahí dijeron vamos a cultivar en el espacio, entonces Janet, tú vas a dirigir. Y yo decía, carambas. ¿Cómo conecto? Si recién me había graduado, claro. O sea, ni siquiera tenía experiencia laboral. Y ya te mandaron a ver cómo se siembra en fuera de la luna o en Marte o donde sea, Marte, ¿no? Fue. Claro. Y recuerdo muy bien que ahí hablamos y yo les dije, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos algo con las semillas andinas? Nuestras semillas andinas son superalimentos y todos conocemos eso. ¿Y por qué para la NASA no va a ser bueno conocer sobre estas semillas andinas que son propias de nuestro territorio? Claro. Y unámosle con el tema de la hidroponía. Entonces yo propuse eso y ahí me di cuenta de la importancia de todas las cosas que nosotros tenemos dentro del territorio que pueden ayudar a soluciones no solamente nacionales, que incluso mundiales. Entonces desde ahí es como inclusive en estos temas fuera del planeta Tierra y las nuevas aventuras que se están teniendo en otros planetas, ¿no? Exactamente, y recuerdo muy bien que ahí hablamos con mis compañeros y dije, no, nosotros siempre hemos tenido ese conocimiento ancestral de cómo cultivar, de qué es lo mejor para el organismo, qué es lo más nutritivo para nosotros, y ahí nació esa idea y luego de eso empezamos a hacer divulgación, por ejemplo, en el tema de los raimis, a conectar los astros, o sea, cómo se mueven los astros con los raimis que tenemos los pueblos indígenas. Y decíamos nosotros, sin saber nosotros nada de astrofísica, nosotros ya sabíamos en qué época sembrar o cosechar, ¿ya? Entonces ahí empezamos a conectar la astrofísica y los raimis
para hablar de los sistemas de siembra y cómo estas dos ciencias se unían en un solo camino, y a esto lo hacíamos a través de divulgación científica, que es ir hacia las comunidades donde a los niños a contarles estas experiencias y hacerles saber que nosotros siempre hemos hecho ciencia. Ciencia y sabiduría. ¿Qué error comete el Ecuador cuando mira a las comunidades indígenas como que solo fueran del pasado y no del futuro? Yo siento que siempre hemos sido el presente. ¿Cuál es el error que cometemos? Es que algo que yo he aprendido en este camino es que nosotros siempre hemos tenido las soluciones para el cambio climático. Y hay un ejemplo claro. Ahora le llaman agricultura regenerativa a lo que nosotros como pueblo siempre hemos hecho, el tener diversos cultivos en una sola chacra, en el mejorar y saber que el suelo tiene vida. Solamente que como nosotros somos de pueblos indígenas, no nos han dado esa atención que debería ser. Entonces, yo siempre he ido y hablado y he dicho que los pueblos indígenas tenemos la clave para solucionar el cambio climático, porque nosotros por años hemos venido trabajando en regenerar el suelo, en proteger las semillas y también en proteger o recuperar la biodiversidad de los ecosistemas. Entonces, ahorita siento que ya nos están dando esa importancia. ¿Y por qué lo hablo? Porque nosotros como jóvenes que estudiamos estamos hablando esto frente a instituciones educativas y les estamos diciendo, miren, nosotros siempre hemos hecho esto y necesitamos que la academia reconozca que la ciencia de los pueblos indígenas es importante como la ciencia moderna y debe haber un punto de conexión entre estas dos cosas. Y lo bueno ha sido que muchas científicas han apoyado esta noción y científicas que están trabajando a nivel internacional ecuatorianas reconocen que los pueblos indígenas siempre hemos hecho ciencia. Correcto. Y creo que más bien es la idiosincrasia ecuatoriana en la cual nos vinculamos inclusive los propios pueblos indígenas, porque hay todo un tema, como tú dices, desde el inicio, si repasamos, es que el indígena, porque nace en el campo, ya es una persona que no tiene inteligencia, que no tiene capacidad académica y que todo es pues simplemente no positivo. Entonces, ¿cómo explicarle? Tú ya nos das una pista, pero ¿cómo fortalecer esa explicación de que en el campo no hay solo necesidad? Porque dicen, en el campo hay pobreza, hay desnutrición, o sea, es más que todo solo necesidad. Pero sino también en el campo hay conocimiento, como tú dices. Hay también inteligencia y soluciones no solo para los problemas actuales o ecuatorianos, sino globales. Exactamente, esto creo que es estar en espacios y también crear los espacios. ¿A qué te refieres con eso? Porque yo tengo un proyecto bonito que espero que ya salga próximamente. Ahorita estoy participando en Escuela Genia, que es la red de científicas del Ecuador. Wow. Y soy la única indígena en la promoción, en la tercera cohorte que hace. Y dentro de este espacio, yo tengo un proyecto que se llama Agrowarmi Science, en el cual yo quiero generar un seminario nacional e internacional en el cual se lleve a las universidades, a las mujeres sabias de los pueblos indígenas, a hablar de los procesos que tenemos en sistemas de agricultura, agroecología, agricultura orgánica, agricultura regenerativa, que yo conozco muchas porque yo he ido a muchos de estos lugares y quiero que estén en la academia, porque una vez que esté en la academia y se combine con los papers de las científicas, porque quiero unir estudiantes, científicas y también nuestras mujeres que son las, digamos, las protectoras de toda esta sabiduría ancestral, que las tres estén en un solo espacio y en este espacio se dé a conocer lo que realmente hacemos y que se dé a conocer esa voz, o sea, que se empiece a visibilizar qué es lo que hacemos los pueblos indígenas, más allá de tener, como dijo usted, las carencias, sino que también se vea que nosotros somos portadores de un conocimiento que puede ayudar a solventar muchas problemáticas. Ahora, tú que has entrado en el ámbito de la investigación, y tú sabes, el mundo occidental, todo lo quiere generar hacia una perspectiva comprobable, científica,
y por eso hay los papers que justamente determinan la veracidad de una hipótesis, ¿no? De una teoría que se va generando. En el caso de los pueblos indígenas, ¿crees que ese conocimiento que tiene otra perspectiva de transmisión? Tú vas a la universidad para generar investigaciones y ratificar estos conocimientos científicos. En el caso de las comunidades, como tú dices, se transmite desde otra perspectiva, que es generacionalmente desde distintos espacios. ¿Crees que falta investigación a lo occidental para demostrar que lo nuestro es ciencia, es conocimiento? ¿O cómo se debe esta perspectiva para llegar a Occidente? No sé si necesitamos validar, no creo que es la palabra, sino el que reconozcan que lo nuestro es científico también. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa perspectiva? Como tú dices, quieres hacer un esfuerzo. ¿Qué implica eso? ¿Validar? ¿Qué implica eso? ¿Tener más científicos indígenas o científicos no indígenas investigando y ratificando el conocimiento ancestral? Creo que esto va a ser algo que yo también he alzado la voz en diferentes espacios, y es que los pueblos indígenas debemos dejar de ser sujetos de investigación y ser investigadores. Uh-huh. Desde ahí quiero comenzar. Yeah. Porque muchas veces han ido a las comunidades, digamos, investigadores internacionales y nos han investigado como pueblos indígenas. Uh-huh. Pero ¿por qué nosotros, si ya nos estamos formando como profesionales, tenemos conocimiento científico occidental, como lo menciona, por qué nosotros mismos no podemos generar esos conocimientos o que se publiquen nuestros conocimientos en una revista? Uh-huh. Porque nosotros ya tenemos la capacidad de hacerlo. Y no es validar, sino que reconocer lo que siempre existe. Correcto. Pero hay algunos que piensan que eso no hay que compartir porque si no nos roba Occidente. Pero es que ya lo han hecho, porque estamos en y lo están haciendo calladito, ¿no? Exacto, porque estamos en diferentes investigaciones, y algo que yo quiero rescatar de lo que he dicho muy puntualmente es que nosotros como pueblos, no sé si cuál de las organizaciones debería trabajar en esto, uh-huh, pero que se reconozca dentro de los artículos científicos las personas de pueblos y nacionalidades indígenas que aportaron con su conocimiento, uh-huh, porque muchas de las cosas que se escriben son con el conocimiento que como uh-huh pueblos hemos tenido, pero nunca nos han dado la autoría, ni siquiera en el agradecimiento de quienes han sido los que apoyaron a esta investigación. Inclusive muchos patentan esos conocimientos y se atribuyen esas, entre comillas, investigaciones, esos descubrimientos cuando de los pueblos indígenas está. Y ahí hay, bueno, el tema es muy largo, ¿no? Pero creo que tienes razón. Entonces, ahí es mejor que no se aprovechen y fortalecer nuestra capacidad de escribir y ese reconocimiento. A lo mejor no hay ahí un PhD, un doctor en ciencias, pero a lo mejor del mundo occidental, pero sí a lo mejor desde la otra perspectiva de pueblos indígenas. Exactamente. Uh-huh. Nosotros debemos empezar a escribir. Ok. ¿Cómo nace Fundación KISS? Un poquito para los que no conocen esto, ¿cómo nace y en concreto qué te empujó a actuar ahí? La Fundación KISS nace igualmente, como lo mencioné, desde el paro. Desde el paro más largo que hubo en el 2019, claro, si no me equivoco. 2019, correcto. Cuando la discriminación, como siempre en todos los paros, se vuelve a elevar. Claro. Y a los indígenas nos hacían ver como personas que no somos pensantes, porque claro, había muchas formas, incluso ser indígena. Recuerdo que en ese entonces yo estaba en Quito, las personas me quedaban viendo mal. Sentí discriminación yo en Quito, claro, porque pasaba por la calle y se pasaban al otro lado de la calle. Entonces Fundación KISS nace de eso, de demostrar que existen ya en Ecuador diferentes jóvenes de pueblos y nacionalidades que han estudiado ya la universidad, que son ingenieros, tenemos ingenieros, tenemos biomédicos de medicina, también abogados, profesores, administradores de empresas, quienes revitalizan también el idioma quichua, tenemos claro, de todo. Ajá. Entonces nació esto y todo fue, lo increíble es que todo fue a través de
de Google Maps, de todo. Ni siquiera, como digo, nos conocíamos. Ni siquiera yo sabía. Yo los vi alguna vez, me conecté. Sí. Es muy interesante. Ni siquiera les conocíamos y después recuerdo que alguien dijo, ¿quién quiere ser socio fundador de Fundación KISS? Y recuerdo que al inicio éramos bastantísimos. Y luego obviamente quedamos los que queríamos empujar el sueño de unir los saberes ancestrales y la ciencia para solventar las problemáticas de nuestras comunidades rurales, porque nosotros seguimos trabajando en empoderamiento juvenil, en liderazgo, también en mentorías. Hemos hecho nuestras ferias académicas para que los jóvenes indígenas conozcan de las oportunidades de becas nacionales e internacionales para que puedan seguir estudiando. Entonces ese objetivo de seguir, y por eso es nuestro lema, usamos el volveremos y seremos millones, pero nosotros lo añadimos el volveremos y seremos millones de profesionales. Y queremos que ahora todos esos profesionales se vean identificados o se sientan o vengan a un lugar donde estamos más indígenas y que se vea que los indígenas también somos ahora profesionales que podemos aportar a dar soluciones a nuestras comunidades y a seguir empoderando a todas esas comunidades o jóvenes que todavía tienen miedo o no tienen los recursos económicos para seguir estudiando. Entonces nosotros queremos seguir empujando a toda esa fuerza. Nuestro trabajo ha sido netamente autofinanciado, y digo porque nos ha tocado poner de nuestro bolsillo. Pero no es un proyecto de una coyuntura del gobierno. No. Ni de una ONG. No. Ahora somos una ONG. Pero me refiero de cooperación, Sí. de las que te dicen, ayudemos a estos indígenas, ¿ya? No, nada de eso. Pero claro, luego puedes optar, ¿no? Luego claro. Nosotros, Claro. digamos que yo agradezco bastante a la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, que ha sido quien nos ha apoyado a llegar con las ferias académicas de norte a sur. O sea, fuimos de Imbabura a Saragur. Carambas. Nosotros hemos caminado por todo lado. Ahora, voy a entrar en un tema muy interesante. Tú ya tienes una definición clara de tu identidad profesional. Dicen que los indígenas somos de izquierda. ¿Qué piensas tú? Porque ¿Perdón? dicen que los indígenas somos de izquierda. ¿Qué piensas tú? Porque dicen que somos del campo, somos pobres y nuestra línea es por ahí. El que piensa diferente no es de izquierda. Creo que todos tenemos una forma de pensar diferente. ¿Cuál es la tuya? Yo no me considero, o sea, nunca me he identificado políticamente con algo. De hecho, algo que me pasó y estoy tratando de yo misma autoconocerlo es por qué no me siento representada por la CONAIE o la Ecuarunari. ¿Por qué no me siento representada como indígena? ¿Por qué no te sientes representada? Lo estoy descubriendo, pero creo que es por el mismo hecho de que no han permitido que voces nuevas de jóvenes sean escuchadas en estos espacios. O a lo mejor diferentes, porque a lo mejor escuchan jóvenes pero que están en una línea. O sea, no se abren. Yo algo que he aprendido es que mientras más diverso sea un equipo, mejor funciona. Si todos tenemos el mismo pensamiento y no cuestionamos las decisiones que se están tomando, simplemente eso va al fracaso. Y yo lo he visto porque trabajo dentro del área corporativa. Entonces, cuando yo he escuchado los mensajes, o en este último paro, yo me sentí muy decepcionada porque le dejaron a Imbabura solita. Y fue por esta mala organización, porque no supieron qué estaban haciendo, qué estaban pidiendo. Una agenda. No tuvieron una agenda, entonces no hay planificación. Entonces yo no me sentí identificada y dije, bueno, ser indígena no me hace que yo necesariamente tenga que pertenecer o pensar igual que la CONAIE. Claro. Ahí tienes algunos elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de que se puede tener diversidad ideológica. No digo militancia partidista, que es una cuestión muy diferente, pero tú te has identificado, te alineas hacia alguna línea de centro, de izquierda, derecha, o dices como la mayoría de jóvenes, no me interesa. No he sentido que me he alineado tanto porque siento que el tema político es muy
Ideológico político, digo, ¿no? Ideológico político Claro. es, o sea, hay diferentes ideologías. Claro. Siento que a veces estoy de En el acuerdo. mundo tú ves hoy mismo las coyunturas, va a haber un Exacto. nuevo entorno mundial, se dice que China es de izquierda y es más capitalista que Estados Unidos. Entonces, ¿tú te ubicas en algo de ello? ¿Ves prudente que los jóvenes puedan analizar este tema también, que es parte de la geopolítica, ¿no? Estamos hablando de un Sí. tema global. O sea, yo siempre me he sentido más alineada al tema de izquierda, pero quiero aclarar algo porque cuando uno habla de izquierda, de uno lo relaciona con un partido político de aquí de Ecuador y quiero decir que yo no... No, estamos hablando de un Ajá, tema, correcto. yo no pertenezco a ningún partido político, pero yo siento que la visión de izquierda es la que me identifica, porque yo siento que la izquierda es, digamos que la parte ideológica que te ayuda a ver más allá de tus privilegios y te Una ayuda visión a más ver a que integral. nosotros tenemos diversas escalas sociales y que debemos apuntar hacia eso. Yo, sí me ¿Crees gusta que esa hay parte. jóvenes dentro de tu grupo que son de derecha? Aquí los he tenido sentados. Ha habido compañeros que han dicho, vea, yo soy de derecha, creo en el libre mercado. Y está bien los que creen en izquierda. ¿Dentro de tu grupo hay lineamientos de esos y cuál es tu criterio sobre eso? Sí han existido. Ajá, Y también los he apoyado, porque como digo, es que hay cosas buenas de parte y parte. correcto. Entonces yo le he dicho, sí, los indígenas también ya debemos empezar a pensar de una diferente manera, empezar a tener emprendimientos, a desarrollarnos de otra forma, pero cómo, o sea, la pregunta que yo les he hecho, ¿cómo lo logramos sin perdernos? Sin perder nuestra identidad, nuestros conocimientos, porque yo no puedo, o sea, algo que hemos discutido es que ya debemos olvidarnos de esas cosas de que todos somos comunidad y todos debemos pensar en comunidad, y yo le digo, ¿por qué voy a empezar a ser egoísta Claro. si de la comunidad es que tengo justamente los beneficios que yo tengo? O he escuchado comentarios como que, es que a mí Dolores Cacuango no me dio la educación, me dieron mis padres. Entonces yo, o sea, he escuchado sus comentarios Desconoce la porque izquierda, claro. conocen la historia, pero no se sienten identificados. Entonces, también ha sido como digo, todo es bueno. O sea, escuchar a todos. Y simplemente al escuchar a todos tomar qué línea ideológica yo quiero tomar. ¿Te parece un punto importante? Con esto cierro esta parte. Respetar ese criterio diverso y no decir esto no existe. Por ejemplo, hay gente que dice que si un indígena se declara de derecha, no es indígena. Entonces es como desconocer una realidad que guste o no nos guste, está ahí presente, ¿no? Y en un ámbito democrático, que a lo mejor no es tanto lo nuestro, tenemos lo comunitario, pero siempre es el respeto hacia las diversidades. A lo mejor crees que se debe fortalecer ese respeto. Como tú dices, dentro de Kiss hay gente que piensa distinto que ti, pero a la final hay un objetivo común. La ciencia, la tecnología, el llevar a los pueblos hacia otro espacio que sea necesario. Entonces, te unes hacia los objetivos comunes y no a lo que te divide. ¿Y ese crees que es un error? Sí, creo que el fijarnos en lo diferente, en el pensar diferente de las personas, hace justamente que no tengamos un objetivo común, o que yo siento que no tenemos un objetivo común como pueblos y nacionalidades, porque el de derecha me puede aportar algo a mí y el de izquierda también. Y debemos sentarnos ambos, porque somos indígenas, independientemente del partido político al que uno pertenezca o la ideología que tenga, somos indígenas y conocemos las problemáticas que existen dentro de las comunidades indígenas. Pero si yo dentro de estos diálogos digo, porque eres de derecha, entonces ya no perteneces acá. Obviamente hay ciertas personas que bueno, tienen un pensamiento ya súper radical de lado y lado. Piensan mucho más fuerte que Trump. Sí. Entonces, yo siempre he dicho que el sentarse a dialogar, escuchar, pero escuchar sin interrumpir, eso quiero decir, escuchar y llegar a un consenso. ¿Por qué? ¿Por qué somos indígenas primeramente? ¿Qué es lo que queremos para los indígenas? Porque si tú trabajas solo, como digo, solos no avanzamos a ningún lado. Pero si llegáramos a ver estas diferencias como oportunidades de crecimiento, oportunidades de aprendizaje, pues yo creo que podríamos dar un salto grande y evitaríamos que existan las divisiones
que existe Claro. hoy mismo. Porque nos guste o no, estamos en un mundo occidental Exacto. donde el libre mercado está. Entonces, construir algo comunitario con identidad, pero que compita, que esté ahí, pero que nunca perdamos nuestra identidad. Exacto. El mensaje perfectamente entendido. Vamos a la parte final. ¿Qué has tenido que sacrificar para convertirte en la mujer que eres hoy? Más que sacrificar, yo entiendo que ahora tengo libertad. Como mujer indígena tengo la libertad de decidir lo que yo quiero hacer y quiero ser. Muchos lo han visto como sacrificio, por ejemplo, a mi edad dicen ya tendrías que haberte casado y tener hijos. En nuestras comunidades En ya nuestras están guaguitos, ¿no? Y guaguitas Sí, casándose. ¿Sí? Eso me han dicho, pero yo no lo siento como sacrificio, solamente que yo siento que mis padres y mis abuelos me dieron la libertad de poder elegir si quiero dedicarme a mi ámbito profesional o quiero formar una familia. No he sentido presión por parte de ellos y siento que ahora tengo, como mujer indígena, tengo mayores libertades para decidir lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero estás próximo ya. No. Por favor, ponga en carpeta. Y date tiempo. No, esto es una broma, ¿no? Está bien. Vamos, hay heridas que todavía te acompañan, aunque por fuera te veas fuerte y exitosa. Claro, es que soy humana. A ver, creo que algo fuerte que me ha pasado y que hasta ahorita no puedo superar es la muerte de mi tía con cáncer, de mi tío en el COVID y de mi abuelita. Entonces, son pesos que las personas nunca ven y que yo muchas veces me he puesto a llorar porque los extraño bastante. Fueron personas muy fundamentales en mi vida, pero eso nadie lo conoce. Todos ven solamente como que, estás bien, te ves feliz, pero yo cargo ese peso diario, siempre lo recuerdo. Claro. Y yo siempre estoy cargando ese tipo de situaciones difíciles de la vida que nos toca vivir, ¿no? A todos. ¿Qué te sigue dando miedo incluso después de todo lo que has logrado? Siento que tengo demasiadas expectativas. O sea, yo misma me he puesto bastantes exigencias de a lo que quiero llegar. Entonces, lo que más miedo me ha dado es perderme yo misma. O sea, ¿y en qué sentido digo del perderme yo misma? En algún punto sentir que por cumplir mis expectativas altas voy a perder tal vez mi vida familiar, porque eso ha sido súper denso o duro, como que equilibrar la vida familiar y la vida profesional. Entonces muchas veces me he puesto a pensar o soy egoísta y me voy fuera del país y estudio y les dejo aquí a mi familia o me quedo con mi familia y... ¿Te da miedo esa parte? Me da miedo esa parte. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te indigna? ¿Y qué te devuelve la esperanza otra vez? Creo que lo que me hizo llorar y siempre me hace llorar es cuando los pueblos indígenas sufrimos discriminación. Creo que ahí en el último paro yo lloré bastante. Indignación e impotencia porque yo estaba en Quito y no estaba en Imbabura, estaba lejos de mi comunidad. Eso es lo que siempre me hace llorar, como que ¿por qué nos siguen tratando mal la sociedad? Cuando al final todos somos humanos, ¿no? Claro. Somos humanos y a pesar de haber avanzado tanto tiempo, en siglos, que ya no somos esclavos, ya no estamos en estos guasipungos ni nada, la gente nos sigue viendo como personas inferiores. Afloró nuevamente el racismo. Muy fuerte. Vamos a un mensaje final que me parece muy importante, tu historia de vida. Si hoy tuvieras delante a las niñas indígenas del Ecuador, ¿qué les dirías para que nunca vuelvan a sentirse pequeñas, discriminadas? Yo les diría que nunca escuchen las voces de las personas que les digan no puedes, no eres buena para esto, porque esas personas no están hablando de tus limitaciones como mujer indígena, están hablando sobre sus limitaciones como persona. Entonces les diría a las niñas que corran por sus sueños, que a pesar de que va a existir dificultades, se rodeen de las personas que les van a decir que son geniales, que existimos de esas personas, y también que vean que a pesar de que existen bastantes obstáculos en la vida, si uno cree en sus sueños, va a lograrlos. Tú eres el ejemplo vivo. Muy bien.
¿Qué país sueñas construir desde el agro, la educación, la ciencia y el liderazgo de las mujeres? Lo que yo quiero construir es justamente uno de los sueños es que todo este sistema de las chacras, producción orgánica que manejamos los pueblos indígenas, empiece a colocarse dentro del mercado. Yo quiero ver que se dé ese valor agregado a lo que nosotros hacemos, porque siempre he visto que nosotros, si vamos a otro país, comprarse un tomate orgánico es carísimo. Sí, aquí también. Aquí no tanto, porque cuando Pero uno sí, se va a las ferias agroecológicas, les dan incluso con yapa. Yo lo he visto así. Pero yo porque quiero... son pequeñitas, no son grandes, ¿no? Entonces yo quiero lograr que ellas sean grandes y puedan colocar los precios en el mercado a lo que les corresponde. ¿Cuál es la deuda más grande que el Ecuador sigue teniendo con el campo y con las mujeres indígenas? El tema de la educación, en definitiva. Las estadísticas todavía reflejan... Las estadísticas reflejan que las mujeres todavía no tienen acceso 100% a la educación y también la reflexión de las comunidades. Algo curioso que a mí me pasó fue que cuando fui a ser unidocente en una comunidad de Cotacachi, a las niñas, sus padres les dejaban en la casa y a los niños sí les mandaban a estudiar. Entonces creo que esa es nuestra deuda más grande, empezar a hacer que las niñas también tengan esa potestad de poder acceder a la educación de calidad. Y también porque ya se ha demostrado que las mujeres somos quienes podemos ser buenas profesionales. En todo. A mí, yo ya lo acepto, no tengo problema en eso. ¿Qué legado quieres dejar? ¿Una carrera exitosa? ¿Una generación que ya no tenga que pedir permiso para soñar o una generación que no pida permiso para soñar en grande? ¿Qué quieres dejar de legado? Yo como legado quiero dejar justamente lo segundo, de que muchos jóvenes ya no se sientan nunca más incapaces de poder realizar algo. Como siempre lo he hablado, he dicho, yo creo que en algún momento un indígena o una mujer o hombre va a llegar a la NASA. Yo quiero lograr eso. Capaz no puede ser a través de que yo mentore, pero puede ser a través de estas iniciativas que hacemos dentro de Fundación KISS y alguna persona diga, ya tengo esta herramienta, ahora me voy a seguir desarrollando y en algún momento ver en estos espacios y que ya no sea como que el otavaleño como siempre ha sido por el mundo, pero ahora también sea el otavaleño en el espacio. O sea, yo he tenido esa imaginación. Bueno, tú ya te vas adelantando, tus primeros abuelos, tus primeras generaciones, ¿no es cierto? Ya estuvieron por todo el mundo, pero ahora hay que pensar fuera también. Muy pronto se habla de que Marte, bueno, vamos a entrar, ese es otro programa. Janet Bonilla, Sin Filtros, ¿qué no estás dispuesta a callar nunca más? El racismo y de dónde pertenezco, que soy indígena. Nunca más voy a volver a ocultar en mi vida mi identidad. Y lo digo esto porque en una vez cuando iba a sacar la visa para irme a España por una beca, me dijeron, no te pongas anaco, vete con un terno, porque si no, no te van a dar la visa. ¿Te dijeron eso? Me dijeron eso. Me aconsejaron eso y fue otro quichua que me aconsejó eso. Yo le hice caso omiso y dije, yo nunca más voy a volver a perder mi identidad, mi vestimenta, mis hualcas y mis raíces. Nunca más. Eso es un no negociable. Quiero agradecerte. He aprendido mucho de cada Sin Filtros, pero en especial me marca un tema de lucha y creo que serás de mucha inspiración para muchos jóvenes que ahorita, mujeres que están luchando, en que no tienen para estudiar, pero cuando se tiene un objetivo, así sea una carrera que no tengas la menor idea y que no tengas los conocimientos, puedes lograrlo. Quiero agradecerte por estar en mi programa y decir que Dios te bendiga y que vamos hacia adelante. Muchas gracias por estar en mi programa Sin Filtros. Muchas gracias igualmente. Y conmigo será hasta un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. No se olviden, suscríbanse o pongan un like. Y si no les caemos bien, pongan también un no me gusta aquí. Todo es permitido y también sus comentarios. Un fuerte abrazo. Nos veremos el próximo lunes a las 21 horas. Sin Filtros con Marco, el podcast. El podcast.